Estamos aquí en nuestro segundo bloque en Para Toda Mujer y como lo habíamos anticipado, estamos con el doctor Ramiro López Bustos. Doc, un placer tenerte. Ya sos de la casa, gracias. Porque todos los años nos acompaña el doctor Ramiro López Bustos. Gracias por la invitación. No, Susanita. por favor, Doc, gracias, un placer tenerte amable. acá. Y gracias. en vivo, este año vamos en vivo, así que chochos contentos de la vida. Bueno. Doc, queremos hablar, sabemos que esta semana fue el Día Mundial del Asma. Exactamente. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad inflamatoria Sí. de las vías respiratorias que se caracteriza por la inflamación de los bronquios, Sí. que se produce un espasmo, se produce un cierre de los bronquios y eso lleva a una serie de síntomas que están fundamentalmente dados por la tos, por la sensación de opresión y el silbido característico que tiene el paciente asmático, ¿no? Bien, ¿esos son los síntomas que una persona tiene que Sí, tener los en síntomas cuenta? más habituales que tiene una persona que sufre de asma, ¿me entiendes? Bien, ¿el asma se puede despertar en cualquier momento de la vida? Habitualmente empieza en la niñez, en la juventud, en la niñez, ¿entiendes? Bien. Sí, normalmente los niños son los más afectados. Muchas veces pasa que en la adolescencia desaparece y después en la edad adulta vuelven a presentarse los síntomas de asma, ¿me entiendes? Bien, y hay hay distintos tipos de asma, Bien. efectivamente, ¿no? Hay asmas que son típicamente alérgicas, ¿me entiendes? Que influyen mucho los factores externos, los factores contaminantes del ambiente o los factores ambientales en donde trabaja este paciente, ¿me entiendes? Bien. Existen factores intrínsecos propios, alérgicos propios, y existe también un asma caracterizada por el ejercicio. Muchas veces pacientes o personas deportistas que tienen actividad física y comienzan con síntomas de asma. Bien, ¿y cuáles son esos factores externos? ¿Me los puedes enumerar para Y que bueno, nuestra persona- habitualmente son el polvo, la Sí. humedad, los hongos del ambiente, los perfumes, los insecticidas, los venenos que se utilizan muchas veces en las casas, ¿me entiendes? Por eso siempre recomiendo en los pacientes que sufren de asma, lo primero que hay que hacer es evaluar dónde viven, cómo viven, qué tipo de habitación tienen, si existe humedad en las paredes o no existe humedad en las paredes, en Todo qué eso influye trabajo. para una buena calidad de vida del absolutamente paciente. Influye. Las moquette, por ejemplo, casas que están todas con moquette, Sí. un paciente asmático no se les recomienda, por darte un ejemplo, ¿me Bien, entiendes? ¿y cuáles son estos tipos, los factores intrínsecos que me decías? Y bueno, factores alérgicos exclusivamente que ya son propios del paciente, ¿me entiendes? Bien. ¿No? Que aumento de las inmunoglobulinas que desencadenan los síntomas del asma, que es, como te decía hace un momento, el silbido y la tos. Bien. Hay diferentes grados de asma, ¿me entiendes? ¿Cuáles son esos grados? Hay grados leves intermitentes, que es lo que habitualmente uno está acostumbrado a ver, ¿me entiendes? Que son pacientes que concurren porque tienen silbido, tienen tos, se hace el diagnóstico de asma y con tratamientos andan muy bien, Bien. ¿entiendes? Con tratamientos pueden andar muy bien a hacer una vida normal. Pero después está el asma persistente, que tiene diferentes grados, que eso depende del grado en que esté, que ese paciente si ya requiere un tratamiento más intenso, permanente. Hay que tener en cuenta que el asma es una enfermedad que puede llegar a producir discapacidad, ¿me entiendes? ¿Qué tipo de discapacidad, Doc? Y fundamentalmente que son pacientes que llegan a tener disnea o falta de aire y algunos pacientes, no todos, pero algunos pacientes llegan a requerir oxígeno domiciliario, ¿me entiendes? Que son pacientes ya con asma severa, asma grave, asma de difícil control que se llama, ¿no? Bien. Doc, y una vez detectado, tenemos que saber cuál es el tipo de asma para Sí, saber cuál es el tratamiento a seguir. Exactamente. ¿Cuáles son esos tratamientos? Primero, para hacer el diagnóstico es muy sencillo. El diagnóstico de asma se hace por la clínica y a través de una prueba muy sencilla que es una espirometría. Bien. Se hace una radiografía, se hacen unos análisis de inmunoglobulina y habitualmente la radiografía es normal, ¿entiendes? Y el test que te decía de la espirometría, eso permite ver qué grado de obstrucción tiene el paciente, qué grado de cerrazón de pecho, de cerrazón de bronquio, hablando en forma muy grosera, te lo digo. Bien. Y de acuerdo a eso se inicia un tratamiento. Lo más habitual de tratamiento son los broncodilatadores, son los PAF. Los PAF, los famosos Los PAF. PAF, que hay distintos tipos de broncodilatadores, de acción rápida y de acción lenta, ¿me entiendes? Bien. Y si es un paciente que tiene un asma más o menos persistente leve, ese paciente, uno de los mejores tratamientos que han salido estos últimos años es el uso del corticoide inhalado. El corticoide inhalado afortunadamente previene mucho las crisis de asma. Entonces son pacientes que
habitualmente tienen o permanentemente tienen que usar este corticoide. Y no hay que tener miedo con la palabra corticoide. Claro, porque uno dice corticoide y después las consecuencias no hay que cuando los tener, chicos crecen, no, cuando son para nada, adultos. absolutamente nada. No, el corticoide es un inhalado, es un medicamento muy eficaz para este tipo de pacientes y la absorción es prácticamente nula. ¿Me entiendes? Siempre hay que tener cuidado que el paciente referir que se lave la boca después de usar los aparatos porque puede producir una micosis. Pero el uso del corticoide inhalado es un tratamiento que previene mucho las crisis de asma, ¿me entiendes? Y además de prevenir las crisis de asma, el paciente puede hacer una vida absolutamente normal. Que eso es lo importante, que tenga una buena calidad de vida. Eso es lo importante, que no falte a la escuela el chico, que no falte al trabajo el adulto que no falte al trabajo. Que pueda hacer su deporte, su gimnasia, etcétera, etcétera. Bien. Doc, ¿y qué debemos hacer? De repente, tenemos nuestros hijos o uno como adulto está al lado de una persona que tiene asma, empieza con esa crisis asmática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer la persona que está al lado? Bueno, porque debe ser medio desesperante. Muy obvia la respuesta. Si directamente con el disparo. Con el disparo, eso podría tratar de solucionar el problema, pero si no, hay que inmediatamente hacer la consulta en las urgencias, ¿me entiendes? Que habitualmente se soluciona rápido el paciente. El tema del asma es una enfermedad, te digo, muy prevalente en la Argentina. Aproximadamente hay un 7%, 8% de la población argentina que sufre de asma, ¿me entiendes? Pero esto está medio subdiagnosticado porque hay gente que sabe que tiene asma pero no hace las consultas pertinentes, ¿me entiendes? Entonces uno no puede tener una evaluación adecuada de la cantidad de asmáticos que hay. Seguimos hablando en un ratito acerca de esto. Vamos a seguir hablando con el doctor Ramiro López Bustos en un ratito acerca de lo que es el asma. Y es momento de presentar a nuestra querida pastelera Florencia Gabellini. Miren lo que es esto, espectacular, súper práctica, la receta de cómo se hacen coquitos, que son aptos para celíacos también. Observen cómo los haces. Hola Susi, ¿cómo estás? Hoy estamos aquí en Tentate. Estamos listos para hacer coquitos, que es una receta súper fácil, súper rápida y que la podemos hacer en la casa. Bueno, los coquitos obviamente llevan coco, 200 gramos de coco, azúcar, 150 de crema de leche, le hemos puesto ralladura de naranja, de limón, esencia de vainilla, 3 huevos y eso es todo. Se mezcla. Y no me diga que no, que yo me enteré. Una vez terminada la mezcla, la ponemos en una manga con el pico que más les guste y armamos los coquitos. ¿Qué es lo mejor de los coquitos? Es que son aptos para celíacos. No es necesario ponerle nada a la bandeja. Una vez terminados los coquitos, los mandamos al frío unos 30 minutos y los mandamos al horno, 180 grados o 200, unos 12 minutos. Ahora lo vamos a poner en el horno. Que llegó la lírica que enseña. Gente de zona con la guay, si solta la rienda, mi flow se empeña. De que cantarle este gran músico que todavía reina. Sinceramente lo bueno es que valorarlo, mi hermano. Como de ti aprendimos, pues siempre te recordamos. Le damos gracias a tu forma y a tu estilo cubano. Bueno, una vez terminado el horneado, lo ponemos en la compotera, le ponemos una salsa de dulce de leche, le ponemos los coquitos. Los volvemos a bañar con una salsa de dulce de leche y bueno, nosotros los decoramos ahora con unas hojitas de menta para que quede bonito. Se puede acompañar con helado si se lo desea. Y los ingredientes, recordemos, son 200 gramos de coco, 150 de crema de leche, 150 de azúcar, esencia de vainilla, ralladura de limón o de naranja y 3 huevos. Bueno, eso sí, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo programa. Riquísimos los coquitos, no quedó ninguno, gracias Flor, riquísimos, muy ricos, nos damos fe de esto, con Ezequiel que fuimos a hacer la nota, espectaculares, aquí más de uno se quedaron con las ganas de probarlos. Gracias a Flor de Tentate, un beso muy grande. Doc, seguimos hablando acerca del asma. Para hacer más hincapié en esto, ¿no? El tema de los tratamientos preventivos que recién se comunicaron a través del WhatsApp, que bueno, a todas las personas que nos están viendo, aquí está el número de WhatsApp en la pantalla para que ustedes alguna duda que quieran, alguna pregunta que quieran realizarle al doctor, lo pueden hacer antes de que se vaya y nuestra productora nos va a acercar la pregunta y recién nos decían acerca de los tratamientos preventivos. Bueno, los tratamientos preventivos son médicos y los tratamientos de control del ambiente, sí. ¿Entiendes?
El tratamiento preventivo, como te explicaba, depende del grado del grado de asma que tenga, qué tipo de asma tiene. Si es un asma leve, intermitente, y es más que suficiente que tenga a mano el salbutamol. Si es un asma persistente, leve, persistente, bueno, son pacientes que requieren un tratamiento inmunológico, ¿me entiendes? Las vacunas anticatarrales, las vacunas antialérgicas que se dan por vía oral son muy buenas, ayudan mucho, previenen bastante, sobre todo previenen las exacerbaciones, que es lo importante, que prevenir las exacerbaciones agudas en este tipo de pacientes. Bien. Existen antialérgicos tipo ketotifeno o Montelukast que tienen una acción, te diría secundaria, pero al final de cuentas siempre dan una ayuda a los pacientes de prevenir sus crisis de asma. En eso se basa fundamentalmente los tratamientos de asma. El uso de corticoide inhalado depende del grado de asma, y los broncodilatadores de acción prolongada también cuando existe obstrucción en la vía aérea persistente. En esos casos, en eso se basa fundamentalmente los tratamientos. Bien. Y prevenir las exacerbaciones agudas. ¿Cómo se previene? Y hay que tener muchísimo cuidado. El paciente asmático tiene que cuidar sus vías respiratorias. Tiene que cuidar su nariz, tiene que cuidar su garganta, tiene que cuidar sus bronquios. Evitar estar en corrientes de aire, evitar el polvillo, evitar estar en casas recién pintadas, ¿entiendes? Muchas veces van pacientes con asma y te dicen, doctor, me ha venido la crisis de asma porque me están pintando mi casa. Claro. Y, bueno, hay que tener cuidado, ¿me entiendes? Bien, perfecto. Como te decía, el uso de moquette en las casas. Sí, ¿me entiendes? también eso. También eso. Los colchones, sobre todo en chicos, tienen que estar cubiertos, ¿entiendes? Bien. Eso, porque hay colchones que tienen mucha pelusa o claro, y alguna eso sustancia que desencadena mucho las crisis, ¿me entiendes? El uso, como te decía hace un rato, de insecticidas, ¿me entiendes? Las paredes tienen que estar más bien sin humedad, porque pared húmeda en una casa cerrada, vos entras a veces y te da la sensación de que es un ambiente enrarecido que puede desencadenar o desencadenar las crisis de asma, ¿me entiendes? Entonces, Doc, y el tema del asma, de repente, tengo en mi familia un familiar, ya sea mi papá, mi abuela, que son asmáticos. ¿Necesariamente esto es hereditario? Mira, te doy mi ejemplo particular. Mi papá era un paciente asmático. Sí. Era un paciente que sufría de asma de chico. Ninguno de nosotros, de sus hijos, ha sido asmático, pero nosotros tenemos, él tiene nietos, o tenía, falleció mi papá, que son asmáticos, ¿me entiendes? Es decir, no necesariamente un paciente asmático o alérgico va a tener un hijo asmático, pero siempre existe una carga hereditaria, ¿me entiendes? Siempre hay que tener eso presente y hay que averiguar si existe familiares con asma, porque no es que se hereda el asma. Bien, pero es como que tiene una mayor predisposición. Exactamente, existe una mayor predisposición para el paciente. Bien, ¿y el tema de la actividad física? Por ahí dicen natación es lo mejor, lo que más te recomienda. No, cualquier actividad física es muy buena. La natación es excelente, ¿me entiendes? Bien. Sobre todo los pacientes que tienen asma tienen que desarrollar mucho los músculos accesorios, ¿me entiendes? Los músculos intercostales, los músculos del cuello, los músculos de los hombros, ¿me entiendes? Bien. Eso tienen que desarrollar el abdomen, y fundamentalmente no tienen que engordar, me toqué la panza, y fundamentalmente no tienen que engordar. Son pacientes que el sobrepeso dificulta un poco la actividad respiratoria y dificulta un poco la capacidad pulmonar. Así que a no excederse con las comidas. De vez en cuando un gustito, pero a no excederse. A ver, que quede esto, el paciente asmático se lo puede tratar, se lo trata bien. ¿El asma se cura? No. El asma no se cura. El asma se controla y se controla bien. El paciente puede hacer una vida absolutamente normal, ¿me entiendes? Bien. Y sobre todo tener en cuenta de que sufre sus vías respiratorias y prevenirse y cuidarse de todo lo que estábamos hablando recién. Doc, un placer tenerlo en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Estamos con el doctor Ramiro López Bustos. Vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo bloque va a estar con nosotros la reumatóloga Gabriela Salvatierra sobre esto. De repente te duele la espalda, te duele la columna, esta lumbalgia crónica. Bueno, alguna duda que ustedes tengan la van a poder consultar acá a nuestra doctora Gabriela Salvatierra en el próximo bloque.